Yo creo que es fácil predecir cuándo te va a pasar algo que te va a cambiar la vida. Es más, puedo apostar que ese día por la mañana te vas a despertar con la sensación de que algo va a ocurrir. Vas a sentirte así hasta que empieces tu día y notes que hay algo extraño en tu rutina. Algo cambió, algo ligero, pero que sumado a la sensación de que algo va a suceder, te lo va confirmando poco a poco. Mi hermana se fue un tiempo a vivir a Puebla a ayudar a su esposo a cuidar a su mamá porque estaba enferma. Ella era dueña de un salón de belleza mediano, le iba bien, tenía 6 empleados. Mientras ella se fue, me pagó para que me quedara a ayudarle a la muchacha que dejó de encargada. Me dejó también las llaves de su casa para que me quedara si se me hacía tarde o si no me daban ganas de irme hasta Constitución, porque ella tenía el salón ahí mismo donde vivía. En ese entonces yo tenía 19. Salí de la prepa y no entré a la universidad, pero ya me estaba preparando para el examen. El empleo me cayó bastante bien. Todo estaba yendo de maravilla, hasta que una noche decidí quedarme en su casa a dormir. La primera vez y la única. Pensé quedarme en el sillón, pero en la sala hacía mucho frío, así que como a las 2 de la mañana me levanté y subí a los cuartos. Me metí a uno que se veía que no se ocupaba. No tenía cortinas, pero en ella había una cama individual y varias cobijas dobladas encima. Me quedé dormida casi inmediatamente. No sé cuánto tiempo pasó, pero me despertó la comezón. En la espalda, en las piernas, en los brazos. El colchón estaba lleno de chinches. Me levanté, me puse de rodillas sobre el colchón. No era necesario encender la luz. A esa hora la luna iluminaba 6 insectos caminando sobre el cubrecolchón. Estaban llenos de sangre. Me levanté, me quedé pensando. Me volví a bajar al sillón y pasé la madrugada más incómoda de mi vida. Al día siguiente, como a las 9, escuché la campana del camión de la basura. Quité sábanas y cobijas y retiré el colchón de la cama. El muchacho entró a ayudarme a bajarlo. No le dije que estaba infestado porque en lugar de 100 me iba a querer cobrar 500. Luego de que vi que echaron el colchón al camión, regresé a la casa a terminar de desayunar. Sonaron la campana mientras el camión se retiraba. Cuando se hizo silencio, sentí escalofríos. Ese fue el primer momento, aquel del que te hablaba al principio. El instante en que se me disparó la sensación de que algo iba a ocurrir. 20 minutos después, se escuchó que alguien usó la llave de la puerta de la entrada, abrió y entró. Era mi hermana. Ella sabía que yo me iba a quedar en su casa, le avisé por mensaje. Lo que no sabía era que yo le había tirado un colchón lleno de chinches. Me dijo que venía de entrada por salida, de rápido a recoger unas cosas. ¿Qué crees? Tiré el colchón, estaba lleno de chinches, mira. Me levanté la manga de la camisa para mostrarle los piquetes cuando vi que su cara cambió. ¿Cuál colchón? Esa pregunta me lo confirmó. Sudé frío. Mi hermana tenía 350,000 pesos guardados en ese colchón. Me salí corriendo a la calle, esperando encontrar el camión a la vuelta de la esquina por donde lo había visto irse. Corrí, di vuelta a la izquierda. El camión ya no estaba. Me recargué en la pared, estaba sin aliento. Traté de guardar silencio por si escuchaba a lo lejos la campana. Regresé a la casa y me encontré a mi hermana llorando. Eso me puso peor. Entré, me subí a una de las bicicletas que ella tenía en el patio y me fui a buscar el camión.
Recorrí desesperada el cuadriculado de las calles, pero no lo encontré. Mi hermana me marcaba a cada rato. A mí me daba vergüenza responder todas las llamadas con lo mismo, con que no lograba encontrarlo. Me crucé en el camino a un barrendero, a quien le pregunté si sabía para dónde se iba el camión de la basura. Él ya se lo imaginaba, pero yo no se lo quería decir. Me preguntó si había tirado dinero o algo valioso a la basura. Le dije que unos documentos. Me dijo que esa colonia era la última de la ruta y que de ahí se iban para el tiradero de basura. También me dijo dónde era. Resulta que fuera de la ciudad. ¿Segura que no tiró dinero? No importa si no me quiere decir, pero si tiró dinero, no vaya a decirles a los del camión, porque no le van a dar nada. Me dio el número del camión para que lo pudiera reconocer. Llegué con mi hermana, le dije, le propuse que pidiéramos un taxi y nos fuéramos para allá. Estaba entre molesta, triste, apurada, desesperada. El viaje duró 1 hora 40 minutos, pero se me hizo eterno. En el camino el taxista se enteró de a qué íbamos y se ofreció a esperarnos afuera y ayudarnos si lo necesitábamos. Ni siquiera habíamos llegado cuando apareció un hedor acre y nauseabundo. Una mezcla de comida en descomposición, plástico quemado y materia orgánica. Llegamos y nos estacionamos casi frente a la entrada. Había perros y gatos merodeando los alrededores, muchas moscas, charcos grises por doquier. Afuera no había ningún camión, tal vez estaba adentro. El taxista se bajó a preguntar si nos dejarían pasar. También preguntó si ya había llegado el 10:31. Le dijeron que los camiones generalmente llegan a las 6 de la tarde. Antes de esa hora seguro estaban en los centros de reciclaje. O íbamos a buscarlos o nos esperábamos hasta las 6, corriendo el riesgo de que por allá lo inspeccionaran o lo entregaran a otras personas. Fuimos, recorrimos los sitios que le recomendaron al taxista. No dijo nada de un colchón, a todos decía que era un folder con documentos. 5 horas dando vueltas y nada. 350,000 pesos dando vueltas por la ciudad. Todo el tiempo estuve pensando cómo le iba a pagar ese dinero a mi hermana. A las 6 de la tarde en punto, nosotros ya estábamos esperando al camión en la entrada del basurero. Entraba uno y luego otro, pero ninguno era el que buscábamos. A las 7:15 llegó el 10:31. El colchón estaba en el techo del camión, aparentemente intacto. El alma parecía estarme regresando al cuerpo. El camión entró directamente. Solo se detuvo como 5 segundos para que lo registraran en la entrada. Nos bajamos los 3, nos pasamos así como si nada y el de la entrada no nos dijo nada. El camión iba muy lejos, ese era un basurero enorme. Me imagino que no podía dejar la carga donde quisiera. Y que nos garantizaba que fuera a bajar el colchón y no solo llevárselo. No había plan B. Yo no tenía ni de dónde reponer ese dinero. Me iba a esforzar hasta las últimas consecuencias para recuperarlo. Fuimos hasta allá. Quiero que te imagines el lugar en donde estábamos. Piensa de nuevo en el olor. Piensa en los charcos de porquería, en objetos peligrosos, pedazos de vidrio, desechos de comida, excremento, animales muertos.
Salimos de casa por la mañana, no veníamos preparadas más que con los celulares que, por cierto, todos teníamos con la batería casi agotada. Mientras caminábamos, el cielo empezó a cambiar dramáticamente de color. Fue de naranja a rojo y luego a púrpura y después a negro. Se nos hizo de noche rumbo a aquella parte de la colina en donde solamente se veían las luces del camión. Por suerte, antes de que todo se volviera oscuridad, vimos que entre dos personas desamarraron el colchón y lo aventaron a un montón. ¿Qué vamos a hacer si no podemos ver nada? En cuanto se fuera el camión, íbamos a quedar perdidos en la oscuridad. El taxista dijo que iba a regresar por su carro e intentaría meterlo. Se fue, y como a los 15 minutos también se fue el camión. Ahora sí, vacío total. Olores, texturas, ruidos, la sensación de que lo peor aún estaba por pasar. Primero nos daba miedo que se fuera a perder el taxista. Pasó una hora y como no regresaba nos pusimos a pensar, ¿y si se fue? ¿Y si intentaba ir por su cuenta por el dinero? Lo más probable era que se hubiera perdido. De lo contrario, veríamos las luces entrar por allá. Mientras tanto, ayudándonos con las luces de nuestros celulares, ya nos habíamos movido del lugar. La pila no nos duró ni 5 minutos y se apagaron. Nos tuvimos que detener, ya no era seguro avanzar. ¿Para dónde? Cuando entramos, los tres vimos que además de cerros de basura, había también agujeros de excavadora en donde seguramente se depositaba y se enterraba cierto tipo de basura. Imagínate dar un mal paso y caer a un pequeño estanque de porquería en distintos niveles de descomposición. Todo el tiempo que estuvimos esperando a que algo sucediera, estuvimos calladas. De repente escuchaba a mi hermana llorar, luego se quedaba en silencio. Yo sentía que me estaba viendo con ganas de matarme. De pronto, la luz al final del túnel. Literalmente una luz, una llama. Una llamarada más bien. Le calculo que estaba como a unos 100 metros. Suponíamos que había alguien que había puesto a quemar algo muy combustible porque las llamas eran altas. La hoguera iluminó sus alrededores bastante bien. No había nadie. El camino para llegar a ella era visible. Nos fuimos aproximando, pero por ahí cerca no se veía el colchón. ¿Seguiría ahí? ¿Seguiría en su lugar? De pronto, algo se movió al interior de la hoguera. ¡Qué extraño! Algo salió de entre las llamas. Una figura salió caminando. Usaba sus piernas y se veía que por momentos levantaba los brazos a los lados, pero no era un cuerpo humano. No era una persona en llamas, para que me entiendas. Era el fuego mismo tomando la forma de una persona. Se movió de tal manera que seguía quedando a la misma distancia de nosotras, como si estuviera rodeando, pero a lo lejos. No sabía si algo así podía tener conciencia o la habilidad de saber que estábamos ahí. Estábamos asombradas, nos persignamos. ¿Qué era eso? Se movió hasta cierto punto en donde iluminó lo que estábamos buscando. No se detuvo ahí, se siguió moviendo. Mientras tanto, nosotras fuimos rápido al punto deseado. Estábamos muy cerca de recuperar el dinero o darlo por perdido. Yo rezaba porque ocurriera lo primero.
El colchón estaba intacto, salvo porque olía demasiado a insecticida. Creo que las chinches salvaron al colchón. De otra manera, la gente que se lo llevó hubiera encontrado una manera de darle uso. Deseamos tanto que la luz se mantuviera, que se mantuvo. No se oscureció. Mi hermana se puso a revisar hasta que encontró la abertura y los fajos de dinero. No traíamos ni una mochila en que no los íbamos a llevar. ¿Cómo nos íbamos a regresar para empezar? Ya mi mente estaba divagando cuando de pronto algo llamó mi atención a mis espaldas. El fuego ardía a una misma distancia. La figura se quedó ahí, ahora sí, notando nuestra existencia. Estuvimos un rato sin intentar movernos. Aquello no reaccionaba. Mi hermana se acercó un poco. No se atrevió a verlo de cerca. Además de iluminar, calentaba bastante bien. ¿Qué hacemos? Ella se puso a sacar el dinero porque era lo que habíamos ido. Yo no dejaba de voltear. Obviamente mi hermana necesitaba ponerse a contar. Nos acercamos un poco al fuego, no mucho, solo para ver un poco mejor los billetes. No los contó por separado, sino por fajos, 350,000 pesos completos. ¿No quieres ir a ver qué es lo que está ardiendo? ¿En qué nos vamos a llevar el dinero? Ella se metió todos los que pudo bajo el pantalón. Yo hice lo mismo. Aún teníamos varios que llevábamos en ambas manos. ¿Y si nos hace algo? No parece, dijo ella. Mi hermana a partir de ese momento ya era otra. Tener el dinero en sus manos la hizo olvidar que había pasado el día entero persiguiendo un camión de basura y que se encontraba a esas horas de la noche perdida en un tiradero. Además, aquella figura que ardía era algo tan impresionante como desconocido e insólito. Cuando nos acercamos, una voz nos empezó a hablar. Nos detuvimos. Venía de ahí, del fuego. ¿Estamos muertas o estamos alucinando? ¿O esto es un sueño? Esa voz nos dijo que echáramos el dinero al fuego y que pidiéramos un deseo. Mi hermana se empezó a reír. Yo estaba nerviosa. ¿Acaso un demonio nos estaba proponiendo un pacto? Te juro que pasé de no creer nunca y para nada en cosas paranormales a estar presenciando uno de los momentos más inexplicables y significativos de mi vida. El fuego nos dijo que si podíamos demostrar que no nos dolería regresar a casa con las manos vacías, íbamos a poder tenerlo todo. Vi el momento en que mi hermana tragó saliva. ¿Lo consideró? Claro que lo consideró. ¿Qué tan seguido se te aparece un ser de un plano distinto, seguramente superior, y te propone algo así? Mi hermana se quiso acercar más, pero no pudo hacerlo a menos de 2 metros. El calor era muy intenso. Sin que yo me lo esperara, con un gesto extraño levantó las manos y aventó el dinero. Los billetes cayeron ante los pies de aquella figura de fuego. Tardaron un poco en prenderse, pero cuando empezaron a consumirse, ardieron bastante. Yo me quería rehusar, pero pues a final de cuentas no era mi dinero. Mi hermana me pidió que me acercara, me lo pidió varias veces y yo varias veces le pregunté si estaba segura de hacerlo. Se lo pasé y ella lo lanzó.
cómo pasé las peores vergüenzas, incomodidades, perdí mi día completo, metí varias veces los pies hasta los tobillos en charcos anaranjados y grisáceos para que mi hermana terminara quemando los billetes. A mí no me hacía sentido en ese momento, pero hoy yo misma me aventaría al fuego si eso me lo propusieran a mí. Cuando se terminó de consumir el dinero, la figura se empezó a apagar y al mismo tiempo se prendió una hilera de llamas que nos llevó hasta la salida del basurero. Mi hermana se veía nerviosa y ella no lo va a negar. Le pasó por la cabeza que podría haber perdido todo ese dinero. Al día siguiente, despertó con una propuesta telefónica. Una persona le propuso invertir, le dio mucho dinero y le dijo cómo hacer crecer su salón, cómo abrir uno nuevo, 4, 6. Al día de hoy, ella es dueña de una de las marcas de salones de uñas más conocidas. Si te importa el negocio de las uñas, seguro sabes de cuál estoy hablando. El dinero era de mi hermana. El pacto lo hizo ella, sin embargo, fue muy generosa al momento de agradecer mi participación en aquella circunstancia. En tirar el colchón, en acostarme en esa cama, en quedarme en su casa. Cuando salimos del basurero aquella vez, ya eran como las 11 de la noche. Afuera seguía el taxi estacionado. El chofer no había logrado salir. No pasó nadie por ahí, ni una patrulla ni un taxi para pedir ayuda. Fuimos a la entrada a gritarle. Habíamos olvidado que alguien cuidaba el tiradero. La gente no viene para acá en las noches, nos dijo esa persona. Se los traga la basura. De todos modos esperamos a que amaneciera. Una de las puertas del taxi estaba abierta, nos dormimos adentro. Cuando empezó a salir el sol, entramos a buscarlo. Parecía verdad lo que había dicho el cuidador. No estaba por ningún lado. No respondió a nuestro llamado por más que le gritamos. La policía tampoco dio con él. Al día de hoy me pregunto qué habrá pasado con su carro, que estuvo 2 semanas sin moverse afuera del basurero. Y antes de terminar, quiero preguntarte, conejo y audiencia, ¿ustedes qué creen que era ese fuego? El esposo de mi cuñada trabajó en un tiradero de basura en Baja California. Jonathan estuvo contratado poco más de 3 años, pero de pronto un día renovaron la plantilla y a él lo corrieron junto con sus compañeros. A final de cuentas dice que le convino más porque a ellos les permitieron entrar por todo el reciclaje. Hubo un momento en que pudieron comprar camionetas, pues les empezó a ir muy bien. Contrataron gente para que les ayudaran a separar y a transportar. En beneficio de la mayoría, llegaron a un acuerdo de que en la temporada de mucho calor trabajarían de madrugada. Separar la basura en la noche es un poco más complicado para la vista a pesar de los reflectores que llevan. Jonathan acudía en todos los turnos, a veces a supervisar y a organizar, y a veces también a seleccionar o manejando la camioneta. Aquel que quisiera imaginar ese tiradero de basura como un lugar terrorífico, lo podría hacer sin contratiempos, un lote alejado de la ciudad cuya extensión rozaba las 30 hectáreas. Me dio permiso de compartirte esta experiencia que tuvo en el horario nocturno en un extenso campo de desperdicios. Esto ocurrió en 2005. Eran como las 3 de la mañana.
Estaban a punto de tomar un descanso y el lunch cuando de pronto escucharon el ruido de un aparato entre los montones de basura. No se apresuraron a buscarlo porque se escuchaba que estaba muy abajo. Salieron a comer. Cuando regresaron, el ruido persistía. Uno de todos ellos se puso a escarbar en donde le pareció que encontraría un radio. Cualquier otra cosa que no usara pilas hubiera necesitado estar conectada a la corriente eléctrica. No se trataba de un radio, sino de una televisión. Cuando la sacaron de entre la basura, salió apagada, con la pantalla negra y en silencio. No pudo estar encendida porque además de todo, el cable de corriente estaba arrancado. La apartaron colocándola sobre una mesa, pensando en que tal vez podrían hacer algo con ella más tarde. Jonathan se fue caminando a traer la camioneta. Se habría tardado unos 20 minutos porque al llegar la estacionaron lejos. Cuando regresó, encontró a 6 de los 8 trabajadores de la cuadrilla hincados mirando el televisor. El esposo de mi cuñada les preguntó si estaban bien, por qué estaban callados, por qué habían suspendido el trabajo y ahora estaban atentos al aparato. Los miró a ellos y luego miró la pantalla que seguía apagada. Según el testimonio de estas personas, cuando Jonathan se fue, el televisor se volvió a encender y en la pantalla apareció una muchacha que les empezó a hablar. Dijeron que eso no parecía un programa. La mujer parecía estarles hablando directamente a ellos. Comenzó diciéndoles que esa televisión la vio morir. Y luego comenzó a contarles una historia. Les platicó que encontró evidencia de que su novio estaba saliendo con otra mujer. Para comprobarlo, lo siguió a él y lo vio con ella. La muchacha en la televisión dijo que le dieron ganas de írsele encima, pero tomó aire, respiró profundo e hizo todo por calmarse. Hasta el taxista de vuelta a casa le preguntó si estaba bien. Fue a visitar la casa de su hermano mientras él no estaba y buscó un revólver en su habitación. En la noche fue a casa de su novio y de 3 tiros lo ultimó. En la historia, esta mujer tenía la adrenalina al tope cuando lo hizo. Al volver a su casa se dio cuenta de lo que había hecho y empezó a sentir culpa y ansiedad. En cualquier momento iría a la policía por ella. Mientras llegaban, lo único que se le ocurrió fue utilizar el revólver una última vez. Lo hizo mal, pues sintió una punzada horrible, pero nada más. Las manos le quedaron teñidas de rojo. No murió instantáneamente, sino gradualmente empezó a sentir debilidad, náuseas, dolor de cabeza. Según la historia de la mujer en la pantalla, ella estaba consciente aún cuando se encendió la televisión. La misma televisión que sacaron del montón de basura. En ese aparato aparecieron un par de ojos que la miraron hasta que ella se fue completamente. Jonathan estaba sorprendido por la calidad y el detalle de la historia que supuestamente vieron mientras él fue por la camioneta. No le dio nada de importancia, ni siquiera les creyó lo que dijeron, pues la tele tenía el cable arrancado, además de que le hacía falta la antena. Antes de terminar el turno, le pidió a uno de ellos que llevara el aparato a una caseta a que la revisara un señor que sabía de electrónicos. Cuando ya se iban, el señor alcanzó a Jonathan y le dijo que la tele sí servía, pero solo se veía un canal. El esposo de mi cuñada se bajó de la camioneta y fue a ver.
Por más que girara la perilla de los canales, en la pantalla solo aparecía una escena, la de una mujer recostada en una cama. No estaba dormida, la colcha, las sábanas y el colchón estaban empapados de sangre. Creo que todos conocemos la leyenda del cuadro del niño llorando. Si no te la sabes, existen cuadros, pinturas que se han esparcido por todo el mundo, retratos de un niño o una niña llorando. Aquellos que no lo saben se hacen del cuadro y lo cuelgan en alguna pared de su casa. Días adelante se llevan la horrible sorpresa de perder su casa en un incendio. Le ha pasado a todas las personas que han tenido en su posesión uno de estos cuadros. Y por si esto no fuera poco, entre todas las cosas que se pierden en esos incendios, lo único que sobrevive es el cuadro. Siempre lo encuentran intacto. Mi tío trabajaba en un tianguis, vendía antigüedades. La mayoría eran cosas que encontraba en la basura. A él le gustaba hurgar. A veces se iba a las colonias del sur o del poniente. La basura de unos es el tesoro de otros, tenía ese lema. Esto pasó en 1999, cuando yo estaba muy chico. Lo que te voy a contar es una colección de testimonios o de relatos de las personas de mi familia que lo conocieron y que fueron testigos de lo que le pasó. Contaba que un día en un contenedor se encontró cuadros, artículos deportivos, cañas de pescar, acetatos. Casi todo lo que encontró en la basura era de alto valor. Pidió un taxi y se llevó todo. El viernes tendió su puesto, puso las cosas que acababan de llegar. Las cañas de pescar y los palos de golf volaron, se los vendieron a alguien que nunca había visto unos y le parecieron elegantes, pues cuando le preguntaron si hacía alguno de estos deportes, contestó que nunca. Bastaron 2 semanas para que se fuera todo. Lo único que quedó fue un retrato en un cuadro de un niño llorando. En esos años muy pocas personas sabían que ese cuadro provocaba incendios. Quiero creer que varios lo intuían porque la gente pasaba y pasaba. Algunos se detenían, pero nadie o casi nadie levantaba el cuadro, ni siquiera lo tocaban. En 5 fines de semana no preguntaron ni una sola vez por él, así que mi tío comenzó a pensar en tirarlo a la basura o llevárselo a su casa y colgarlo. Qué bueno que no lo hizo, qué bueno que la última vez que lo llevó al tendido, alguien lo vio, lo levantó, preguntó el precio y muy entusiasmado lo compró. Le dijo a mi tío que para él ese era un cuadro muy preciado, ya que lo tenían en su casa cuando él era niño, pero que desafortunadamente la casa se perdió en un incendio. No dijo que el cuadro se hubiera salvado, tal vez dieron todo por perdido y nunca volvieron por él. De solo pensarlo me dan escalofríos. El sujeto le dijo a mi tío que el cuadro lo hacía pensar en su mamá, quien por desgracia había sido una víctima fatal en ese incendio. Se fue muy entusiasmado con el cuadro bajo el brazo. A las 2 semanas el sujeto regresó al puesto de mi tío y traía el retrato. Se esperó hasta que mi tío se desocupó para hablar con él. Le dijo que el cuadro estaba maldito y que se lo estaba trayendo de regreso, que ya no lo quería y que no era necesario que le devolviera su dinero. ¿Cómo que maldito? El sujeto le dijo a mi tío que justo acababa de entender que ese cuadro había causado el incendio en donde perdió la vida su madre. ¿Cómo lo sabía? Pues volvió a ocasionar un incendio, esta vez en el domicilio en donde colgó el cuadro. Pero no fue solo eso.
La persona contó que por las noches se escuchaba que había un niño en la casa sollozando. Los integrantes de esa familia, todos, notaron en diferentes momentos del día y de la noche que no siempre había lágrimas en las mejillas del pequeño en el retrato. Te seguía con la mirada. Pero todos los cuadros hacen eso, dijo mi tío. Cuélguelo en su casa y me cuenta, le dijo el sujeto mientras reposaba el cuadro en el suelo a un lado de la demás mercancía. Y si lo que decía era cierto, mi tío era un hombre corpulento, atlético, tenía brazos fuertes y manos grandes. Rodeó el puesto, levantó el cuadro, alcanzó al sujeto y lo amenazó. Le dijo que se lo llevara muy lejos y no volviera nunca más a molestar. ¿Por qué no simplemente lo tiró a la basura? Al parecer no es tan fácil. 2 días después, quién sabe cómo, pero el sujeto dio con la dirección de la casa de mi tío. Cuando éste tocó la puerta y mi tío abrió, se enojó demasiado, pues además de todo estaba cenando. No hubo tiempo de explicaciones. El sujeto recargó el cuadro en el suelo, lo roció con gasolina y le prendió un cerillo. El cuadro no ardió, pero él sí. Su cuerpo se envolvió completo en llamas en cuestión de segundos. Mi tío quiso hacer algo, pero nada funcionó. Un vecino con una cámara de esas de rollo salió a la calle y tomó una foto. La foto, me parece, le sirvió a la policía como prueba. En ella mi tío tenía el garrafón de gasolina en las manos y el occiso se miraba en el fondo con una expresión horrible, siendo consumido por el fuego. Mi tío murió en la cárcel. Este crimen él no lo cometió, sin embargo, hubo muchas cosas en su contra. Mi mamá dice que ella vio la foto, que el cuadro aparecía también en la imagen. Me jura que el niño del retrato no estaba llorando, sino riendo a carcajadas. Mi mamá conocía de vista a la señora Berta y no sabía casi nada de ella. Lo único que se sabía de esa señora fue que hace muchísimos años se murió su esposo. Por un error de papeleo no le respetaron la pensión que por ley le correspondía y lo único que le quedó fue la casa. Solo figurativamente la dejaron en la calle. La señora recogía basura y reciclaba desechos. Quien se la encontraba regresando a su casa la podía ver cargando costales o bolsas con botellas de plástico y otros materiales que fueron previamente descartados. No hablaba mucho con los demás, nadie entraba a su casa. Un día la señora se enfermó y no sé cómo, pero le pidió ayuda a su vecina. Y esa vecina fue a buscar a mi prima, que en ese momento estaba en la universidad, pero supongo que alguien la vio alguna vez en bata médica y pensó en ella. Mi prima fue, aunque lo que estaba pensando recomendar era que la llevaran a una clínica pública a que le dieran atención profesional. Entró a la casa con temor, ella sabía que estaba llena de basura. Pero ya adentro se llevó una sorpresa. Sí estaba llena de desperdicios, pero todo estaba bien acomodado. Parecía todo menos una casa. Imagina un museo de basura. Lucía me describió muy bien esa casa. Me dijo que no había muebles tradicionales. En su lugar había sillas hechas con neumáticos cortados, rellenados con cojines confeccionados a partir de trozos de tela. La mesa central estaba fabricada con una puerta vieja colocada sobre bloques de cemento. Se encontraba llena de herramientas y materiales a medio reciclar. Latas, alambres y pequeños electrodomésticos desarmados.
El techo estaba decorado con sedes rotos que reflejaban la luz de una manera correcta y calculada, que por cierto le daban al espacio un toque inesperadamente moderno. En lugar de cuadros, las paredes estaban adornadas con estructuras hechas de teclados de computadoras desarmados y piezas de electrodomésticos viejos organizadas como si fueran obras de arte conceptual. Cuando mi prima vio a la señora, se dio cuenta de que a menos de que llamara a una ambulancia, deseando que el sistema de salud se hiciera cargo de ella, nadie la iba a ayudar. Atenderla así como la vio, con el poco conocimiento que tenía, hubiera sido una negligencia. Lucía habló al 911 y acompañó a la señora hasta que llegaron por ella. Salió de su casa para ver cómo se llevaban a Berta, pero no cerró la puerta. Regresaría porque dejó adentro su bolsa con el aparato para medir la presión y otras cosas que tenía ahí. La segunda vez que entró, algo le llamó la atención en una recámara que había en el segundo piso, a un lado de la habitación de la señora. Si la casa era un recinto de arte involuntario, en ese cuarto estaba la pieza principal. Al entrar a la habitación, lo primero que destacó mi prima fue la simetría perfecta. Cada elemento parecía haber sido seleccionado y colocado con una intención puntual. Al fondo había un altar diseñado para impresionar y para inquietar. En el centro del altar había un santo. Esta figura, aunque compuesta de desechos, impresionaba por su precisión y creatividad. El torso estaba construido con paneles de latas aplastadas, cuidadosamente moldeadas y unidas con remaches. Algunas latas conservaban su diseño original, otras habían sido pulidas. Ese acabado metálico reflejaba la luz de manera desigual, como si el cuerpo estuviera cubierto por una armadura chamuscada y desgastada por el tiempo. Los brazos eran tubos de aluminio desgastados, estaban unidos con piezas de manguera negra que servían como articulaciones aparentemente flexibles. Alrededor de estas uniones y de los brazos había alambres de cobre y cables de colores simulando venas expuestas que iban desde la cabeza, pasaban por el pecho, la cintura, las piernas y los pies. Las manos estaban muy bien detalladas, me dijo mi prima. Estaban hechas con tenedores y cuchillos viejos, doblados con precisión. Los dedos alargados terminaban en puntas afiladas y la disposición de los cubiertos daba la impresión de que en cualquier momento se iban a mover con una delicadeza aterradora. Mi prima apagó la luz y salió de ahí tratando de no mirar por encima del hombro ni voltear, porque de un momento a otro sintió incomodidad, como si de verdad el santo fuera una persona y estuviera presente. Apagó todas las luces menos la de la sala por si regresaba la señora. A mi prima no la dejaron que se subiera a la ambulancia. Tenía que ir un familiar y como la señora no tenía ninguno, lo más probable era que por allá adelante la bajaran. Cuando mi prima salió, le echó un último vistazo a la casa, habiéndose asegurado de que tenía sus cosas y ya no le faltaba nada. Miraba a la casa cuando vio que se prendió una luz al interior en el piso superior. Mi prima dice que dimensionando los espacios dentro de la casa, resultaba que la luz que se había encendido era de donde estaba el altar y el santo. No se sabe que hasta el día de hoy la señora haya vuelto a su domicilio. La casa se quedó vacía y abandonada.
Creo que mi mamá fue la única que se quedó con el pendiente y un día decidió ir a buscarla a algún hospital o una morgue o a donde sea que haya podido terminar. Si yo dejo de pagar, al día siguiente de la fecha límite me cortan la luz. Imagino que la señora estaba conectada de otra manera, ya que la luz que mi prima apagó siempre estaba encendida. Algo o alguien la prendía en las noches. Tocabas la puerta, pero nadie atendía. A veces parecía que se movía un poco la cortina, como si alguien estuviera a punto de asomarse. Mi mamá dice que supo que unas personas trataron de meterse, pero no duraron mucho. Vecinos de la señora dijeron que en una ocasión una persona se saltó cuando nadie se dio cuenta. Sin embargo, más tarde se escuchó el escándalo que hizo para que lo ayudaran a salir. Tenía una herida en un brazo, profunda. De ella brotaba demasiada sangre. Se veía que había sido hecha con algo tan delgado y filoso como un bisturí o las manos del santo. El sujeto se desangró en la banqueta y no alcanzó a decir qué le pasó, cómo se lo hizo o quién lo atacó. Los invito más bien a que vengan un día acá a Santiago de Querétaro a las 6:30 de la tarde, ni un minuto más ni un minuto menos, se prende la luz del santo de la casa de la basura. Yo soy de Tlaxcala, pero actualmente vivo en Puebla. Cuando estaba allá, a partir de los 14 años, mi mamá me empezó a mandar a casa de mi abuela un día a la semana para que le ayudara con sus cosas. Mi mamá me daba dinero y mi abuela también. Todos los sábados me levantaba temprano y con gusto me iba para su casa. No era mucho lo que tenía que hacer: sacar la basura, llevarle despensa, ayudarle a cargar, a subir o a bajar cosas. Todo iba bien, hasta que un día hubo un detalle. Llegué y encontré en el patio toda la basura regada, como si una manada de perros hubiera destrozado las bolsas para buscar restos de comida. Le pregunté a mi abuela qué había pasado y me dijo que estaba muy asustada, que la noche anterior escuchó ruidos de algo que se había metido al patio. Escuchó que aventaron los botes, los arrastraron, los vaciaron y luego se alimentaron con la basura. Fui a revisar las orillas del patio para ver por dónde se saltó o por dónde atravesó. Encontré una abertura en la alambrada. Yo no estaba seguro de haberla visto antes. Un perro no podría haber hecho eso. Mi abuela tenía vecinos a los lados, pero a nadie atrás. Donde se terminaba su casa, empezaba el monte. Le hablé por teléfono a mi mamá y le dije que si podía mandar a uno de mis tíos a que arreglara la cerca. Yo lo intenté, pero no pude. El siguiente sábado encontré el patio igual. Antes de hacer cualquier cosa, fui a la alambrada a ver que ahora no estaba doblada, sino tenía un agujero. Me regresé al patio pensando en qué animal habría podido hacer algo así. Levanté todo, lo volví a echar a los botes y le dije a mi abuela que tal vez ya no era buena idea que sacara los botes de basura al patio, y ella me dijo que estaba bien, aunque debo mencionar que ella antes no los sacaba. Yo era el que le ayudaba con eso y con llevarlos a vaciar. Lo que menos me gustaba de todo esto era que siempre encontraba a mi abuela muy asustada. Yo le pregunté si ya había visto al animal y me dijo que no. Volví a hablar con mi mamá y me dijo que inmediatamente iba a ir a ver. Llegó con mis tíos, fueron a ver que otra vez ese animal se había metido a casa de mi abuela.
Inspeccionaron el material de la alambrada y se dieron cuenta de que no era de buena calidad. Antes de marcharse le pidieron a mi abuela que ya no dejara los botes afuera. En la semana le cambiaron ese pedazo de cerca. El sábado siguiente, al llegar, encontré otra vez la basura desperdigada en el patio. Pensé que ya no la iba a sacar, le dije a mi abuela. Ella murmuró algo entre dientes, pero ya no le dije más. Me preocupaba más el hecho de que ese animal se siguiera metiendo a su patio. Fui a ver la cerca y estaba intacta. Le hablé por teléfono a mi mamá para decirle que otra vez se había metido el perro, como ellos le decían, a comerse la basura, pero esta vez ni siquiera tocó la cerca. Me ofrecía quedarme esa noche con mi abuela para arreglar el asunto. Mi madre me pidió que tuviera cuidado con que no me fuera a morder, a atacar o que tuviera rabia. Mi idea o intención no era enfrentar al animal. Lo principal era que quería verlo, aunque más importante era que le iba a dar una comida especial, preferentemente la última. Encontré todo para hacerlo entre los productos de limpieza de la casa de mi abuela. Saqué del refrigerador un pedazo de carne que fue separado con esa finalidad, dárselo al perro, o mejor dicho, a la bestia. Desde las 9 de la noche se hizo el silencio en la calle, en el patio y en el oscuro monte. Estuvimos esperando abajo, cenando, platicando y acomodando. A la 1 de la mañana acompañé a mi abuela a su recámara para que se recostara. Me dijo que se iba a quedar un rato más despierta, pero yo le pedí que se durmiera y no se quedara preocupada. Me rogó que tuviera cuidado, que no fuera a salir ni abrir la puerta. Ahora pienso que el hecho de que me permitiera quedarme abajo me convenció de que ella no había visto a la criatura y no sabía qué era eso que de cualquier manera se las resolvía para meterse a su casa. A las 3 de la mañana me estaba quedando dormido cuando de pronto oí que se sacudió la alambrada. El ruido que provocó me hizo pensar en que esa cosa debía ser algo más grande, capaz de escalar. Fui a la cocina para asomarme, pero el ángulo de la ventana y la oscuridad no me dejaron apreciar mucho. Lo único que vi era que esa cosa tenía muchas patas. Me fui corriendo asustado hacia la puerta para verificar que verdaderamente estuviera cerrada. Sé que un perro o un lobo no me hubieran dado miedo, o no tanto como aquello que creí haber visto. Escuché un rasguño en la puerta que me hizo sudar frío. Inmediatamente después vino el ruido de los botes. Escuché que esa cosa los arrastraba por todo el patio, desperdigando los desechos. Se detuvo solo hasta el momento en que halló el pedazo de carne que preparé para él. Se escuchó el masticar y las dentelladas. Solo del cuarto de mi abuela se podía ver hacia esa parte del patio donde se encontraba aquella cosa. No iba a subir a despertarla para que lo viera y se asustara. La otra opción sería abrir la puerta cautelosamente, confiando en que esa cosa estuviera concentrada comiendo para que yo la pudiera ver. Muy lentamente jalé la palanca del cerrojo. Intenté abrir despacio, pero la puerta rechinó. No tienes idea de lo que sentí, ya que tras el ruido repentino se escuchó que aquella criatura había suspendido lo que estaba haciendo para poner atención a la puerta de entrada.
Lo más terrorífico fue que luego se escuchó que venía hacia mí, haciendo movimientos extraños y francamente aterradores. Se aproximó corriendo en 8 patas. Se detuvo a unos 4 metros de distancia y yo a la vez me paralicé. Era una aberración, una cosa espantosa e inquietante salida de una pesadilla. Una cabeza humana con largas y delgadas patas como las de una araña, pero en proporción del cuerpo, que en realidad era solo esa cabeza. Su horrible boca abierta mostraba pavorosas hileras de dientes afilados, manchados de sangre. Cerré la puerta de un azotón, el corazón se me salía por la garganta, corrí hacia las escaleras. Ahí me encontré con mi abuela, quien bajó a ver qué estaba pasando. Ella y yo escuchamos cuando esa cosa se fue. Oímos el montón de patas corriendo y luego la alambrada sacudiéndose. Por suerte, después de esa vez ya nunca regresó a meterse al patio. La carne envenenada sirvió. Seguramente murió por allá en el monte. Lo que siempre me he preguntado es dónde vivía, de dónde salió, y si solo en Tlaxcala existen estas cosas. Actualmente vivo en una unidad habitacional enorme. Mi edificio está justo a la entrada, es la Torre B. Los que están en el edificio H, que es el último, tienen que sortear patios, estacionamientos, unas escaleras que bajan a la plazuela y luego suben. Allá en el edificio H vive un muchacho que recoge la basura de todos los departamentos. Se tarda casi medio día en recorrer de la A a la H, pero le he calculado que hace muy buen dinero y prácticamente sin salir a la calle. Ahora, por la tarde, se dedica a pasear perros. Al principio, a pesar de que le pagaba para que recogiera la basura de mi departamento, creo que jamás habíamos intercambiado palabra. Siempre le dejaba la bolsa afuera de la puerta y los viernes 3 monedas debajo de una maceta. Hace como un año mi mamá me regaló un perro. Como te has de imaginar que no tenía mucho tiempo para sacarlo a pasear, hablé con este muchacho del edificio H. Por cierto, se llama Martín y me dijo que iba a escuchar el canal en espera de que se contara su historia. Llegaba por Juancho, un schnauzer negro, a las 6 y lo regresaba a las 8. La poca plática que intercambiaba con él tenía que ver con las travesuras de mi perro, si había corrido mucho o poco, si había socializado con otros perros o qué. Una noche en que me estaba devolviendo al Juancho, me di cuenta de que Martín tenía una fuerte herida en el brazo. Como era una mordida, inmediatamente supuse que lo había atacado un perro y entonces le pregunté. Martín es una persona muy amable y extrovertida, pero ese día no. Me dio vergüenza haberlo cuestionado porque inmediatamente vi que se puso nervioso y como que no sabía qué contestar. Intenté salvarlo diciendo que si necesitaba ayuda me podía decir y que se cuidara la herida para que no se le fuera a infectar. El muchacho seguía batallando para poder articular con palabras lo que quería decir. No me lo dijo a mí, sino se lo dijo a sí mismo en voz alta, que si le haría bien hablar con alguien. Me preguntó si tenía tiempo para escucharlo. Ahora el que se sintió raro fui yo. Esperaba una respuesta sencilla. Sí, me mordió Juancho, está vacunado contra la rabia. No que nos sentáramos a platicar el resto de la noche. Es una de las historias más extrañas que he escuchado en mi vida. Martín vive solo, como ya te conté, en el edificio H, en el último, al final de todo el conjunto habitacional y en el piso de hasta arriba.
En fin, cuando me lo contó, tenía poco que le había pasado. Dice que eran como las 9 de la noche. Acababa de entregar al último perro y ya venía de regreso a su departamento con la cena en una bolsa de plástico. Pasó entre las primeras torres y el tercer estacionamiento, bajó las escaleras y caminó por en medio de la plaza. Venía haciendo cuentas, dice. En el inicio de las escaleras de su edificio se encontró con 2 bolsas negras de basura abandonadas y obstruyendo el paso. A él no le gusta que la gente haga eso. Él les ha dicho que la pongan afuera de sus propias puertas, que diario pasa a recogerlas. No le gusta porque a los vecinos de abajo les molesta y como nadie avisa que le fueron a dejar basura, siempre se están quejando. No tuvo de otra más que agarrar las bolsas y subírselas a su departamento. No pensaba meterlas, las recargó a un lado de su puerta, se metió y cerró. Se sentó ante una mesita plegable frente a la televisión. Abrió la bolsa donde traía sus alimentos y se acomodó para comenzar a cenar. Lo único malo fue que no encontró el control de la televisión, entonces sacó su celular y se puso a ver redes sociales. Iba a empezar a comer cuando se dio cuenta de que necesitaba cubiertos. Se levantó de la mesa y fue a buscarlos. Cuando estaba en la cocina, escuchó que tocaban la puerta. Lo escuchó muy real, como si estuviera pasando ahí en su departamento y en su puerta. Sin embargo, cuando caminó de regreso, vio que se trataba de la televisión. Vaya susto, aunque no es poco común que algún vecino suba a la hora que sea, le dejen bolsas afuera de su departamento, toquen la puerta solo para avisar y se vayan. Martín se sentó nuevamente ante la mesa. No recordaba haber prendido la televisión y mucho menos haber puesto algún programa en Netflix, pero pues lo que estaba viendo parecía entretenido, así que se dispuso a comer. No solo su comida estaba fría, sino que se veía en muy mal estado. Como que se echó a perder, pero dice él que fue muy raro ya que momentos antes la tenía caliente y con un aroma que le alborotó el apetito. Ahora se veía mal, como si la hubieran dejado afuera por días hasta que se echara a perder. Estaba tratando de procesar lo que acababa de pasar, tratando de recordar lo que registraron sus sentidos minutos atrás, cuando de repente escuchó que en la tele alguien estaba hablando en dirección a la cámara. ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿Me permites entrar? ¿Puedo pasar? Dice el muchacho que estaba tan distraído con una cosa y que no sabe muy bien por qué, pero le contestó a la televisión como si esto fuera a hacer que dejara de preguntar, o no sé qué pensó. Sí, pásate. La tele ni siquiera estaba prendida. La voz y la imagen ya no estaban cuando él volteó. A los 5 o 6 segundos, alguien pateó la puerta que se supone que estaba bien cerrada. Tras el azotón entró una corriente de aire muy fría. Martín se levantó rápido y fue a ver. No había nadie, y ojo, tampoco había nada. No estaban las bolsas de basura que subió y recargó a un lado de la puerta. Algo raro estaba pasando y según él, no sabía muy bien cómo interpretarlo. Tal vez no era basura, tal vez era algo valioso que alguien había olvidado abajo. Y la televisión, eso sí, quién sabe. Espera, la televisión le dijo que sí podía entrar y él respondió que sí.
Le dio permiso. Martín se persignó. Fue a la puerta a asegurarse de que estuviera bien cerrada. A pesar de que ya tenía puesto el cerrojo y la doble llave, se sintió inseguro. De alguna manera desprotegido, como si alguien estuviera rondando y quisiera entrar. O ya hubiera entrado. No quiso revisar, le dio miedo, se fue a encerrar a su recámara y puso el seguro. Se metió bajo las cobijas y se quedó despierto por horas. A cada rato veía el reloj, a cada rato escuchaba algún ruido en el departamento. Se quedó dormido por fin, pero no pasaron más de 20 minutos cuando un ruido lo despertó. Estaba muy sensible a los ruidos, abrió los ojos inmediatamente. Era el sonido de una bolsa de plástico, en particular una bolsa negra de basura. Una bolsa mediana, medio pesada, pero eso sí, sin venir escurriendo de líquidos orgánicos. Algo ha de haber en esa bolsa. No vaya a ser que un muertito, pensó Martín. Se levantó de la cama, estaba muerto de miedo, por lo que prefirió el resto de la madrugada tener las luces encendidas. ¿Cómo llegó eso ahí? ¿Entró solo o alguien lo metió? En definitiva, había alguien en el departamento. Él no lo podía ver, pero sabía que estaba ahí. No sabía si debía o no debía revisar lo que había en la bolsa. Tal vez lo mejor sería regresarla abajo. Cuando iba a abrir la puerta, se dio cuenta de que el seguro seguía puesto. Dio un trago amargo. Giró la perilla y empujó. Dejó abierto y regresó por la bolsa, que terroríficamente ahora estaba más lejos de la puerta que hace unos momentos. La jaló unos pasos, pero de pronto se atoró con algo o una mano invisible tiró de ella en dirección contraria. La bolsa se rompió y salió lo que había en su interior. En su mayoría era ropa, vasos de cartón y fotocopias. También había un envuelto. Era como una pieza, una escultura de madera envuelta en plástico delgado, una máscara de esas que se pueden colgar en la pared para decorar, solo que así como la describió después, yo no tendría algo así en mi casa. Era una cara sonriente, con dientes afilados, una mirada horrible a pesar de que había 2 huecos en vez de ojos. Era la cara de un demonio, y eso fue lo que dejó pasar Martín. Sacar la máscara y depositarla en la basura, echarla en una bolsa y luego en otra, y luego en una caja, y luego tirarla al camión, pero esperar a que el camión se fuera, no sirvió de nada. Tardó unos pocos días, pero la máscara regresó al departamento. Martín volvía de trabajar, eran casi las 10 de la noche, subió hasta el último piso de la Torre H. Encontró la puerta abierta. Se temió que se hubieran metido a robar, sin embargo no le hacía falta nada, más bien le sobraba. La máscara se encontraba colgada en la pared y el ambiente en el departamento otra vez se volvió pesado. Intentó quemarla, intentó hacer que se fuera aún más lejos. Fue a Texcoco a visitar a su mamá. Antes de llegar se bajó del camión, caminó hacia un despoblado, cavó un hoyo con un pedazo de lámina que encontró y enterró la máscara. Martín me dijo que él se la pasaba esperando el momento en que ésta regresara. Y para su suerte, esta vez tardó menos. Al tercer día, por ahí de las 3 de la mañana, el ruido de golpes en la puerta del departamento lo despertó.
Sabía que era eso. No se levantó de inmediato, se puso a pensar qué pasaría si no abría la puerta. Los ruidos no cesaban, por más que esperara, definitivamente no se iban a detener. Deseaba con todas sus fuerzas que le volvieran a preguntar si podía pasar y decirles tajantemente que no. Abrió la puerta con miedo. Afuera había una niña, traía puesta la máscara. Se la quitó para dársela a él. Cuando se descubrió el rostro y vio lo que había debajo, dice Martín que hasta se mareó. Era la cara de un demonio, grandes dientes, sangre en los dientes, boca sonriente, ojos muy abiertos, mirada absolutamente aterradora. La niña se dio la vuelta y se fue. Los ruidos de sus pasos bajando la escalera cimbraban un poco el piso, a pesar de que, según dijo Martín, era el tamaño, la complexión y más o menos la forma de una niña. Cuando cerró la puerta se dio cuenta de que sudaba de todas partes. El muchacho colgó la máscara en la pared mientras se ponía a pensar qué hacer. La mordida que yo le vi en el brazo no fue la primera que le hicieron. Hubo más veces, tenía otra en la pierna y una en la espalda. Intentó regalar la máscara, intentó encadenarla. Lo único que funcionó fue algo que él jamás se hubiera imaginado hacer. Le puso un altar, le empezó a hablar bien, a rezarle. Los ruidos en la noche, el ambiente pesado, las puertas azotándose, los platos rompiéndose de madrugada. Todo eso se acabó. Le prende velas, le pone comida, le sirve licor. «¿Y entonces por qué te mordió?», le pregunté. Martín cree que porque llevó a una chica a su casa. No le encuentra otra explicación a pesar de que ella fue respetuosa con lo que vio. A él le mordió el brazo, pero a ella le estaba lamiendo la planta de los pies. Se encontraban durmiendo y eso los despertó. Obviamente él se retorcía de dolor, mientras que ella de miedo, de asco y de espanto. No volverá a llevar a nadie a su departamento. A ver, es una muy buena historia, pero muy fantasiosa. Yo quiero pruebas. Le dije que me permitiera ver la máscara, que si me dejaba tomarle fotos. Me dijo que sí, me dijo que iba a ir a ver. Aunque no me llevara, te soy sincero y le creí todo. Él no titubeaba al hablar, todo le salía de la memoria. Era evidente que todo eso le había pasado en realidad. Momentos más tarde me invitó al edificio H. Subimos hasta el último piso. Él abrió la puerta e ingresó, pero me pidió que esperara un momento afuera. Me dio la impresión de que había entrado a pedir permiso. Así lo fue, salió a los 2 minutos y me dijo que no podía tomar fotos, pero que sí podía entrar a ver. Ni siquiera quise entrar a ver. Desde la puerta se podía apreciar. Era horrible y sí me hizo sentir mal estar cerca de la máscara. Pero ¿sabes qué fue lo que más me aterró? Que había una persona ahí dentro. Una persona que se asomó y se volvió a esconder, pero te juro que sí la vi. Como una silueta o una sombra, pero sí, ahí estaba. Desde 2013 mi hermano no viene a México. Eso sí, hablamos mucho con él por mensajes, llamadas y videollamadas. El año pasado, en Día de Muertos, aún no conocíamos tu canal. Estábamos escuchando otros relatos de terror cuando de pronto cayó la llamada de Mauricio.
Ni siquiera terminó de preguntarnos qué estábamos haciendo cuando nosotros ya habíamos mandado al chat de la familia el enlace del video. Les voy a contar algo que sí les va a dar mucho miedo, nos dijo. Él trabaja en la AAA, una compañía de asistencia vial en Estados Unidos. Maneja una grúa grande, de esas que remolcan vehículos pesados como camiones y trailers. Hace un año el sistema le asignó atender el remolque de un camión de la basura. Dice mi hermano que fue un poco difícil colocarle los ganchos y cadenas de remolque y que además de eso lo tuvieron que llevar lejos a un depósito de basura a las afueras de la ciudad, a poco más de 1 hora de distancia. Estaba un poco irritado porque esa noche iba a llegar muy tarde a su casa. Los alrededores del vertedero de basura estaban muy separados de cualquier zona residencial, casi en medio de la nada. Adentro del depósito de desechos había un taller en donde le daban mantenimiento a los camiones. Por eso lo mandaron tan lejos a dejar el vehículo descompuesto. Mi hermano siempre va acompañado de un ayudante, pero esa tarde lo mandaron solo. Casi todo lo tuvo que hacer él. Luego de terminar, pero antes de irse, necesitaba firmas en varios documentos. Quien tenía que firmar era el encargado del taller, pero al momento no se encontraba presente. Aparentemente mi hermano y él se cruzaron en el camino, ya que esta persona se transportó a donde se descompuso el camión para hacer los trámites. Tuvieron que esperar a que regresara. Mientras tanto, mi hermano se sentó en una banca a admirar el atardecer sobre el cerro de desechos. Inesperadamente, a lo lejos escuchó que se estrellaban unas rejas como si algo muy fuerte las hubiera abierto o arrancado. Al principio no le puso la atención que le dieron los empleados que andaban por ahí, porque no sabía qué era lo que estaba pasando. Mauricio vio aparecer un carro. Era un Mercedes-Benz de color negro, antiguo como de los 90s. No tanto por la distancia, sino por los vidrios polarizados, mi hermano dice que no pudo ver quién o quiénes venían a bordo. El carro pasó como a unos 50 metros del taller y se siguió hacia donde estaban los cerros más grandes de basura, que realmente no estaban muy lejos. Ahí se estacionó el carro. Dice Mauricio que los empleados se veían espantados. Les preguntó qué estaba pasando, pero nadie le contestó. Al momento en que volvió a preguntar, sintió que sus mismas palabras le estaban respondiendo. Era un carro de lujo, antiguo, con vidrios polarizados y que entró a la fuerza al vertedero. Seguramente entraron a tirar alguna evidencia, a deshacerse de algo, de alguien. No es eso, le dijo un trabajador a mi hermano. No es la primera vez que pasa. Ese carro entra y ya no sale. Se está como una media hora allá, luego avanza hacia adelante y desaparece antes de llegar al fondo. O sea, es un carro fantasma, añadió mi hermano. Nadie le respondió. ¿No quieren ir a ver?, les preguntó Mauricio. Una secretaria se persignó. El conductor del camión que mi hermano remolcó dijo que él sí se atrevía a ir. Él no trabajaba ahí y tampoco sabía nada de ese carro. Nadie los detuvo, pero tampoco nadie los siguió. Caminaron hacia aquellos montes mientras el cielo se ponía oscuro. Se fueron cautelosamente para llegar antes de que desapareciera el carro, como les dijeron que iba a pasar. No tardaron mucho en llegar.
Desde que se echaron a caminar no vieron que saliera nadie, tampoco que se abriera ninguna puerta, que se moviera el coche o que parpadearan siquiera las luces. Mi hermano y el chofer del camión rodearon el carro tratando de mirar algo del interior y a la vez encontrar algún detalle que pudiera darles más información. El carro tenía el motor encendido, sus luces estaban prendidas. De adentro no venía ningún ruido, no había voces o éstas estaban guardando silencio. El chofer del camión tocó el cristal de la puerta del conductor. No hubo ninguna reacción. Lo hizo nuevamente, solo que esta vez más fuerte. Mauricio se acercó al cristal y se cubrió ambos lados de la cara para poder ver bien al interior. Ambos sintieron que los vidrios estaban muy calientes. Si mi hermano mal no vio, adentro del carro no había nadie, ni en los asientos traseros ni en los delanteros. Al momento en que el otro hombre jaló la manija, descubrió que la puerta no tenía seguro. La abrió y una ardiente nube de calor escapó del interior. Algo adentro de aquel antiguo Mercedes exudaba ondas de aire hirviendo. No tuvieron mucho tiempo para inspeccionar. Inesperadamente se cerró la puerta, el motor rugió y enseguida el carro avanzó. Allá, antes de llegar al fondo del depósito, el carro desapareció. Pero ojo, no se esfumó, entró en un agujero que había en el cerro de desperdicios, una abertura que descendía, que seguramente bajaba mucho más allá de la superficie. Regresaron muy asustados a contarles a los demás lo que acababan de ver. Los uniformes de ambos se habían calentado tanto que la tela estaba ligeramente quemada. Mauricio dice que cuando llegó el encargado, todos estaban hablando de lo que acababa de pasar. Hasta ese día, los empleados del depósito creían que el carro se desintegraba o se desvanecía. Allá a lo lejos había una entrada a niveles subterráneos. Mi hermano se tenía que ir, estaba muy asombrado por lo que acababa de pasar. Seguramente se hubiera querido quedar un rato más, pero tenía que ir lejos a entregar la grúa y firmar su salida para ya irse a su casa. Horas más tarde, mientras cenaba, Mauricio le platicó a mi cuñada lo que presenció en el trabajo. Al momento en que le dijo lo del calor, Marian lo interrumpió. Quería saber más detalles sobre el carro. Era un Mercedes-Benz antiguo, modelo de los 90s, vidrios polarizados y no tenía conductor. Ella trabaja en una compañía de seguros. No tenía ni 2 semanas que le ocurrió a un compañero de ella. Acudió al reporte de un choque ocasionado por un coche negro, un Mercedes modelo 90s. Los coches antiguos eran de materiales más resistentes, pero Marian no cree que esa haya sido la razón por la que al Mercedes no le pasó nada, pues cuando lo revisaron no tenía ningún rasguño. Al momento en que llegó el ajustador, fue notificado por el agredido que del Mercedes no se había bajado el conductor. Tampoco se había ido, ahí seguía el Mercedes negro a unos metros. El compañero de mi cuñada hizo lo mismo que mi hermano y el conductor del camión. Golpearon el vidrio, lo sintieron caliente. Abrieron la puerta, dejando escapar una horrible nube de calor. El ajustador le dijo a mi cuñada con un temblor en la voz que había tenido un encuentro con el diablo, pero que sus ojos no fueron capaces de verlo. La puerta del Mercedes se cerró de la nada y el coche se fue.
Una patrulla salió tras de él, pero un poco adelante el carro los dejó muy atrás. Desapareció a lo lejos saliendo de la ciudad. Ahora sabemos que iba en dirección del depósito de basura, pero en ese momento nadie lo sabía.